Angina de pecho. Bueno, como introducción, hablamos de cardiopatía isquémica estable, como un grupo de enfermedades en las cuales está incluida la angina estable, la isquemia sintomática, el infarto del miocardio previo, revascularización coronaria previa y pacientes con aterosclerosis coronaria no obstructiva. Dentro de todo, la causa más frecuente es la placa ateromatosa que va a obstruir o va a estenosar en realidad las arterias coronarias. Como definición de la angina estable, tenemos que es un patrón crónico de angina de pecho precipitada por actividad física o inquietud emocional, que se aliviaría con el reposo en cuestión de minutos. No, se habla de que no dura más allá de los 5 minutos. Y en alguna bibliografía también menciona que se alivia con el uso de nitratos en cuanto a la angina estable. Pero lo importante es que no haya daño miocárdico permanente. Si hablamos de epidemiología, tenemos que hay 15 millones de norteamericanos aproximadamente que cursan las cardiopatías isquémicas estables, de los cuales 7.8 millones estarían cursando con angina estable y 7.6 millones llegarían a cursar un infarto agudo de miocardio. Por eso la relevancia de hacer un buen diagnóstico cuando el paciente ya presenta angina estable. Hasta el 2013 se tiene que la cardiopatía isquémica em, estable tendría o sería la causa de un 46% de muertes de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, un porcentaje bastante alto, donde el grupo más predominante es, por un lado, la edad de 45 a 54 años, siendo en mujeres en estos rangos de 0.1 a 1% y en varones de 2 a 5% de posibilidad de presentar angina de pecho. Para hablar de la fisiopatología, en realidad tenemos que mencionar que hay que valorar que se presenta un cuadro isquémico cuando hay un desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. Y para eso tenemos ciertos determinantes de cada uno. En cuanto a si hablamos del aporte miocárdico de oxígeno, tenemos por un lado el flujo sanguíneo coronario, que es el que va a contener obviamente el oxígeno, y por un lado tenemos la presión de perfusión coronaria. Esta presión de perfusión coronaria está en relación directamente con la presión diastólica de la aorta, es decir, que se podría calcular mediante esto. Y condiciones que disminuyen la presión diastólica de la aorta, como por ejemplo la hipotensión o la insuficiencia valvular aórtica, van a reducir obviamente esta presión de perfusión de las arterias coronarias, que va a disminuir a su vez el oxígeno que llega al miocardio, ¿no? Por otro lado, en relación a la resistencia vascular coronaria, tenemos que está muy relacionada también a la resistencia, perdón, la resistencia vascular coronaria está muy desarrollada. Uno, a que haya una compresión externa, por ejemplo, por un miocardio circundante que tal vez esté hipertrofiado. Obviamente son fuerzas que van a comprimir de manera externa las arterias coronarias. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, obviamente, en cierto tipo de cardiopatías. Por otro lado, la regulación intrínseca, que esta está en relación a distintos elementos. Por un lado, los factores metabólicos, ¿no? Que van a, obviamente, condicionar que haya un incremento del flujo sanguíneo en ciertas situaciones, ¿no? Hay una autorregulación de la resistencia vascular coronaria que va a ser en este proceso, ¿no? Entonces, los factores metabólicos tenemos que cierta acumulación de metabolitos va a afectar en grado significativo el tono vascular coronario, ¿no? Y así se va a poder eh, se va a poder regular el aporte de oxígeno al miocardio. Entonces, cuando hay hipoxemia, se va a inhibir por un lado el metabolismo aeróbico y la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. Entonces se va a comprometer obviamente la producción de fosfatos de alta energía, en esos incluidos el ATP. Y por eso la adenosina difosfato, el ADP y el monofosfato de adenosina se van a acumular. Entonces esto va a hacer que se degrade para obtener adenosina, por un lado. La adenosina es un vasodilatador potente y obviamente es un mediador metabólico del tono vascular. Luego tenemos los factores que también estarían en relación a la relajación o vasodilatación e incremento del flujo sanguíneo coronario, por un lado, y
los otros metabolitos vasodilatadores como el lactato, el acetato, los hidrogeniones y el dióxido de carbono. También tenemos los factores endoteliales, que estos se han estudiado de manera muy amplia por el hecho de los medicamentos también que van a ayudarnos en esto. Y entre estos, dentro del más importante, obviamente, está el óxido nítrico, ¿no? Es muy relevante el descubrimiento del óxido nítrico derivado de endotelio, en el cual nos va a mejorar, obviamente, va a regular el tono vascular que va a hacer que se potencie o se potencie en sí la vasodilatación, ¿no? Entonces, el endotelio va a dar lugar a que en un endotelio sano pueda tener una producción normal de óxido nítrico que también va a estar relacionado a otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, va a incrementarse cuando el endotelio se expone a la acetilcolina, a la trombina y a los productos de agregación plaquetaria, o incluso también a la tensión de cizallamiento de flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos la prostaciclina. Con la prostaciclina, que es un metabolito del ácido araquidónico, que tiene propiedades también vasodilatadoras similares al óxido nítrico, y también este se va a liberar obviamente de las células endoteliales como respuesta a hipoxia, a tensión de cizallamiento, a la acetilcolina, perdón, y a productos plaquetarios como la serotonina, ¿no? Entonces va a generar relajación del músculo liso vascular para su efecto vasodilatador. Luego tenemos a los factores hiperpolarizantes derivados de endotelio, que serían la EDHF, que por un lado tenemos que también tienen propiedades vasodilatadoras importantes, similares al óxido nítrico, y que lo que hace es hiperpolariza, ¿no? Entonces, por lo mismo relaja la musculatura vascular, la musculatura lisa de los vasos y tener en cuenta que la circulación de este también es importante, incluso en arteriolas muy, muy pequeñas, y así también en las arterias grandes. Y por último, la endotelina, uno, que en realidad tiene un efecto vasoconstrictor potente, ¿no? Que va a contrarrestar en realidad las acciones de los anteriores vasodilatadores, pero su expresión obviamente eh, va a verse, o su producción va a verse estimulada obviamente también por la trombina, por la angiotensina 2, por la adrenalina y la tensión de cizallamiento, ¿no? Entonces, en condiciones normales, el endotelio en pocas va a promover en sí la vasodilatación, ¿no? Del músculo liso vascular mediante todas las sustancias que hemos mencionado y también se va a tener en cuenta que puede predominar la vasoconstricción mediante la endotelina. Además, tenemos factores neurales, ¿no? En esto tenemos que, por un lado, los receptores alfa adrenérgicos que van a generar vasoconstricción y los adrenérgicos beta 2 que van a dar lugar a la vasodilatación. Entonces, también van a jugar papeles importantes en relación a la vasoconstricción coronaria y a la vasodilatación. Ya si hablamos de demanda miocárdica de oxígeno, ¿no? Por un lado tenemos que el estrés parietal, que estamos hablando de la fórmula, que es la presión ventricular por el radio del ventrículo dividido entre 2 veces el grosor de la pared ventricular, ¿no? Porque entonces cada uno, obviamente el estrés parietal está directamente relacionado con la presión ventricular y el radio del ventrículo, por lo que la hipertensión juega un papel importante en este desequilibrio. La estenosis aórtica, que va a generar también un grado de hipertrofia ventricular y va a haber el radio, perdón, el grosor de la pared incrementado y también la insuficiencia tanto mitral como la insuficiencia aórtica. Luego tenemos que la frecuencia cardíaca juega otro papel en la demanda miocárdica de oxígeno. Si tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta el número de contracciones, aumenta la producción del ATP y así se consume más el oxígeno, ¿no? Y por último, la contractilidad, que está alterada obviamente
con el exceso de catecolaminas que se pueda ver en ciertos estados, con ciertos fármacos inotrópicos positivos también que van a aumentar obviamente de manera directa la contracción y así también va a aumentar el consumo de oxígeno. Entonces, por eso también en este contexto, los medicamentos que disminuyen el inotropismo, como por ejemplo los fármacos beta bloqueadores, van a disminuir el oxígeno miocardio, ¿no? Entonces, en ese contexto es que vamos a ir viendo lo que se va a usar más adelante. Por otro lado, tenemos la fisiopatología de la isquemia. Entonces, recordar, obviamente, que los grados de estenosis coronaria van a desencadenar que se mantenga una patología de angina de pecho por una obstrucción parcial de manera crónica o el infarto agudo de miocardio, que sería ya más evolucionado, cuando la obstrucción ya es completa y de manera brusca, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que si hablamos de la fisiopatología de la isquemia, tenemos que tener en cuenta que podemos tener disfunción de las células endoteliales como tal, como factor precipitante de la patología isquémica, em, donde la función de las células endoteliales ya va a ser mala, ¿no? Entonces eso va a contribuir, por un lado, a la vasoconstricción inapropiada de las arterias coronarias y la pérdida de sus propiedades antitrombóticas, ¿no? Entonces, ya eso va a generar de por sí una alteración ya para la formación y con todo lo anterior mencionado en cuanto a los determinantes del aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, entonces se va a ver sobrellevado la posible compensación que se determinaría. Si hablamos un poco de la vasoconstricción inapropiada, también tener en cuenta que eh, puede ser puede ser también en relación a la activación obviamente del sistema nervioso simpático, donde se incrementa el flujo sanguíneo, hay mayor tensión de cizallamiento que va a estimular por un lado a la liberación de vasodilatadores del endotelio, pero con un endotelio ya con un endotelio dañado, entonces ya no se va a producir de la misma manera esta liberación de vasodilatadores, ¿no? Entonces, obviamente, sobre todo en pacientes con riesgo para, para isquemia, con factores de riesgo cardiovascular, como hipercolesterolemia, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, entre otros, ¿no? Entonces, que van a, por sí mismas estas patologías, alterar la vasodilatación que se podría producir como defensa de este evento, ¿no? También vamos a tener el hecho de que la misma vasoconstricción inapropiada va a ser relevante tanto en la angina inestable como en el infarto de miocardio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el hecho de la pérdida de las propiedades antitrombóticas va a ser en relación a que también la disfunción de las células endoteliales va a hacer que ya se disminuya la liberación de elementos antitrombóticos, ¿no? Entonces, de esa manera va a haber trombosis y se va a desarrollar el síndrome coronario agudo. Obviamente, también en esto hay una mala producción de óxido nítrico y de prostaciclina, ¿no? Entonces, como factores también vasodilatadores. Ya si hablamos de otras causas, porque todo lo anterior mencionado era específicamente a la causa o a la patología aterosclerosa, si hablamos de isquemia miocárdica, perdón, no aterosclerosa, podríamos enfocarnos en otro tipo de causas. Uno, por un lado, la hipotensión. ¿Qué nos puede generar la hipotensión importante? Por ejemplo, un estado de hipovolemia, y un choque séptico, ¿no? Entonces, estas causas también, por otro lado, sin ser un paciente aterosclerótico, nos podrían dar isquemia miocárdica, la reducción del aporte de oxígeno, que se podría presentar también en la anemia severa, muy relacionada a la hipertensión, y en cuanto al aumento de demanda de oxígeno, en casos de taquicardias intensas, la hipertensión arterial, una que sea muy aguda, una crisis hipertensiva, y la estenosis aórtica grave. Por eso en los pacientes que tenemos em, em, ya diagnosticados con estenosis aórtica, tenemos que plantear el procedimiento de valvuloplastía, el procedimiento de cambio valvular
Y se considera bastante el hecho de la posibilidad de isquemia miocárdica, ¿no? Incluso como posibilidad de complicación posoperatoria. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de angina de pecho, ¿no? La angina de pecho estable. Por un lado, tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿no? Desde el hecho de consultar los factores de riesgo que puede tener el paciente, hemos mencionado ya el hecho de aterosclerosis difusa, hipertensión arterial, hiperlipidemias, tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad e incluso los antecedentes familiares de pacientes que ya han tenido algún evento cardiovascular y peor si han tenido una patología de cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. El dolor torácico, tenemos en cuenta que sabemos, ya habíamos mencionado en semiología, las características de dolor de tipo, dolor torácico de tipo isquémico, dolor torácico típico. Sin embargo, cuando hablamos de dolores que no cumplen todos los criterios de irradiación, de asociados, de el tipo de dolor, por ejemplo, que era un tema bastante largo, entonces también podemos mencionar que tenemos que tomar en cuenta que el paciente sea de factores de riesgo, ¿no? Y por otro lado, nos vamos a ayudar y apoyar con los exámenes complementarios. Entonces, la, las guías europeas de cardiología en angina estable, para la práctica de angina estable, nos mencionan que podemos clasificar el dolor torácico como una angina típica, angina atípica y un dolor torácico que no sea cardíaco. ¿Cuándo decimos que es una angina típica? Que es una angina verdadera, confirmada. Si cumple tres de las siguientes características. Uno, el malestar retroesternal de duración y tipo característicos que hemos dicho, por ejemplo, en la angina de pecho estable de hasta 5 minutos, opresivo, retroesternal, puede ser irradiado cuello, miembro superior izquierdo en el borde cubital, puede ser de tipo también lacerante, que pueda tener una intensidad variable, intensidad progresiva, que otra posibilidad, bueno, otra característica importante es que sea causada por ejercicio o estrés emocional, este tipo de dolor. Y la tercera característica que se da con reposo o el uso de nitroglicerina, ¿no? Entonces, si cumple las tres características, estamos hablando de una angina típica. Si cumple solo dos de las tres, una angina típica. Y si cumple solo una o ninguna, ya podríamos valorar como un paciente que presenta dolor torácico no cardíaco. Entonces, esto nos permite hacer un énfasis más profundo del paciente cuando hablamos de angina específicamente. También tenemos la clasificación de la severidad de la angina según la Canadian Cardiovascular Society, donde la clasifica en 4 clases, ¿no? Donde depende del nivel de los síntomas, ¿no? Si la actividad normal no causa angina, es clase 1, es una angina obviamente secundaria a un ejercicio de alto rendimiento, muy prolongado o muy rápido. La clase 2 ya es que hay una ligera limitación de la actividad normal. La angina que puede presentar el paciente de minutos de duración va a presentarse cuando está subiendo escaleras, al caminar en una superficie plana, es un tiempo corto, eh, subir cuestas o hacer ejercicio después de las comidas, las temperaturas frías, el estrés emocional o solo durante las primeras horas después de despertarse, ¿no? Entonces esa sería una angina clase 2 según la Canadian Cardiovascular Society. Luego la clase 3 que tiene ya una marcada limitación de la actividad física normal. ¿Por qué? La angina ya se va a presentar al caminar 1 o 2 manzanas en llano o en tramo, o si no, un tramo de escaleras a velocidad normal, en condiciones normales, obviamente, si no hay otra limitación. Y la clase 4 que ya es la incapacidad para realizar cualquier actividad física sin que el paciente presente malestar o, en su caso, angina en reposo, ¿no? Entonces, hay que clasificar al paciente una vez que llegue a nosotros para ver también cómo va su evolución, cómo va la respuesta al tratamiento que vayamos a iniciar o si consideremos que requiere otro tipo de manejo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Por un lado, en este caso, sí toma una importante decisión el tema de hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué?
Porque la idea es que el dolor torácico, lo habíamos mencionado en semiología, puede ser de varias causas, ¿no? Entonces, el que nos interesa es el dolor torácico cardíaco de tipo isquémico, ¿no? Que engloba la cardiopatía isquémica estable y la cardiopatía isquémica aguda o inestable. Entonces, solo como un recordatorio, el dolor de torácico no cardiovascular, entonces tenemos el pericárdico, donde lo más relevante es que es un dolor que se asocia a los movimientos respiratorios, a la tos, a los cambios posturales incluso, ¿no? Entonces, un dolor que se modifica con esas posibilidades, en esas situaciones. La disección aórtica, que puede generar un dolor lacerante irradiado hacia región dorsal, que sigue el trayecto de la aorta. Primeramente puede ser irradiado tal vez a cuello y posteriormente región dorsal, que también está muy relacionado con la hipertensión arterial. La embolia pulmonar, donde presenta un dolor torácico que es casi secundario. Lo más relevante en este paciente va a ser la disnea importante que presenta el paciente, la desaturación o la baja saturación de oxígeno, ¿no? La enfermedad de por reflujo gastroesofágico, que si bien pensamos en pirosis, pensamos en dolor urente, retroesternal, es importante que se diferencie también porque hay veces que los pacientes obviamente recién presentan o refieren una sintomatología no tan específica ni clara. Un dolor torácico de tipo osteomuscular, que es de los más frecuentes en pacientes jóvenes sobre todo, por más de que no hayan tenido el antecedente de caídas, de algunos movimientos tan abruptos, o sea, sí hay que considerar en algunos casos peor si es que este dolor también es a la palpación en el tórax. Y por último, si descartamos que sea una causa isquémica en primer lugar, descartamos que sea una causa cardiovascular no isquémica u otras causas secundarias, entonces podemos hablar de un dolor torácico incluso psicógeno. Pero hay que tener mucho cuidado, siempre ver los factores de riesgo cardiovascular, como les decía en semiología, para no pecar también por, por dar que el paciente tenga psicógeno a primeras instancias, ¿no? Entonces, eso. Ya en el examen físico, el paciente con angina estable puede tener un examen físico absolutamente normal, ¿no? Entonces, desde eso podemos encontrar, o si no, también valorar, por un lado, otras enfermedades cardíacas, como la hipertensión arterial, que presente enfermedad valvular, que habíamos dicho también podría estar relacionado a insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica en algún caso, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, por ejemplo, que también habíamos dicho que está en relación a la fisiología en cuanto a la demanda y aporte de oxígeno. Por otro lado, en el examen físico ya tenemos que valorar el índice de masa corporal para ver sus factores de riesgo, lo mismo el perímetro abdominal para ver si nos está relacionando a un síndrome metabólico, que podría ser también incrementar el riesgo de un evento cardiovascular en el paciente. A la auscultación cardíaca podemos encontrar un tercer ruido y un cuarto ruido en relación a la disfunción sistólica o diastólica también. Y podemos encontrar un soplo de insuficiencia mitral, ¿no? Un soplo sistólico en foco mitral. Ya si hablamos de los exámenes complementarios, entonces podemos tener por un lado los laboratorios. En los laboratorios nosotros lo que tendríamos que valorar es tener en cuenta por un lado, desde los laboratorios más sencillos que podemos tener en cuanto a un hemograma, por ejemplo, valorar si no hay anemia, que hemos dicho que también podría estar relacionada en pacientes no ateroscleróticos, valorar las hormonas tiroideas, que también podrían estar relacionados, por ejemplo, un hipertiroidismo a una taquiarritmia, que lo mismo produzca una alteración en cuanto al aporte y demanda de oxígeno. Valorar obviamente la función renal con la creatinina, el perfil lipídico con el colesterol total, HDL, LDL y los triglicéridos para también hacer un tratamiento. En el hemograma completo, como les decía, también nos sirve la proteína C reactiva y la homocisteína. Nos podría ayudar bastante. Ya en el electrocardiograma de reposo, tenemos que hacer obviamente un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde a veces puede ser completamente normal, sin ningún dato de isquemia, hasta en un 50% de los pacientes que estamos sospechando angina. Aún así, valdría la pena buscar, por un lado, buscar ondas Q de necrosis antiguas,
por ejemplo, aquí se encuentra en D3 y ABF, entonces Qs patológicas que podríamos ver que ya nos evidencian una cardiopatía coronaria de base en este paciente que tal vez presenta angina. Peor si es un paciente tal vez diabético que no tiene un dolor torácico típico, por decirlo así. También podemos ver datos eh, perdón, ventricular izquierdo, por un lado, donde incluso tiene sobrecarga sistólica, con los criterios igual, y podríamos ver también bloqueo de rama izquierda, ¿no? Sobre todo en la izquierda. ¿Podemos ver el bloqueo de rama derecha en un paciente con angina de pecho? Sí, pero lo más relevante va a ser que tenga un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, obviamente buscar cardiopatía hipertrófica, cardiopatía hipertensiva, ver patología valvular, ver si es que hay el antecedente también de cardiopatía isquémica previa, entonces eso, ¿no? También podemos ver alteraciones en la repolarización como infradesnivel o elevación del ST con pseudo normalización de las ondas en el tiempo durante las crisis de dolor, ¿no? Entonces, eso sí es bastante sugestivo de isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego tenemos la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo puede hacerse, por un lado, eh, con ciertos requisitos. Uno, monitorización continua. También tener en cuenta que esto se puede realizar como el primer test que vamos a ver, además del electrocardiograma, ¿no? Entonces, tiene que haber una estabilidad de la línea de base en el electrocardiograma. Se trata de un esfuerzo continuo, progresivo, y sí o sí medir la presión arterial. Esto se puede hacer en la cinta sin fin o en ciclo ergometría, ¿no? De estas dos formas. Luego, tenemos en los hallazgos, entonces, bueno, por un lado tenemos que tener en cuenta que esto nos puede dar lugar al diagnóstico y es mejor que el paciente no esté en tratamiento con ningún antianginoso para que la prueba no se vea alterada como tal. En los pacientes que tienen hipertensión arterial, que usan ciertos fármacos como beta bloqueadores, se podría reemplazar tal vez estos fármacos por, mejor dicho, el beta bloqueador sobre todo, por un IECA, un antagonista de calcio, para que la frecuencia cardíaca llegue a ser la que estamos buscando, ¿no? Entonces hay que tener una frecuencia cardíaca esperada durante esta prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, eso. Entonces, los hallazgos, ¿qué tenemos que ver? Durante el esfuerzo, durante la prueba o en la fase de recuperación, deberíamos encontrar un infradesnivel de ST en el plano, o sea, de manera horizontal, mejor dicho, o una descendiente mayor de 0.1 milivoltios. Eso por un lado. ¿Qué técnicas hay? Bueno, eso les decía, el tapiz rodante es el más usado, sin embargo, también hay ciclo de ergometría. Entonces, el tapiz rodante con el protocolo de Bruce, que es un protocolo igual progresivo. Hay el Bruce modificado también en pacientes que tengan alguna limitación o alguna contraindicación relativa a esta prueba de esfuerzo. ¿Dónde se mide? El electrocardiograma se logra encontrar la máxima carga alcanzada, la frecuencia cardíaca también máxima alcanzada, la respuesta de la presión arterial y los síntomas. En relación a la máxima carga alcanzada, estamos hablando sobre todo en equivalentes energéticos, también llamados METs, ¿no? Entonces, eso, vamos a tener que buscar, hay que esperar hasta 5 minutos después de la finalización del estudio para ver la recuperación y ver cómo van estos signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si presenta síntomas durante el registro del electrocardiograma, entonces, e informar bien al paciente. Ahora, ¿cuándo detenemos esta prueba? Porque obviamente esta prueba tiene ciertas limitaciones, puede tener también el tema del riesgo de caídas, de evidenciar también un proceso de un síndrome coronario agudo durante la prueba, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, si los síntomas se agravan, si el descenso del ST es mayor de 0.3 milivoltios, o si existe en todo caso un ascenso de 2 milivoltios, ¿no? Si presenta durante la monitorización arritmias ventriculares,
si presenta también bloqueos auriculoventriculares, sobre todo de segundo y tercer grado, si presenta bloqueo de rama izquierda, si la reacción hipertensiva, perdón, si hay un descenso de la presión arterial, si hay una reacción hipertensiva con el ejercicio, es decir, que la presión arterial esté más de 250, 120 milímetros de mercurio, si disminuye la frecuencia cardíaca a pesar de que estamos aumentando la actividad física y si no se evidencia un buen electrocardiograma, también habría que detener, ¿no? Entonces, hemos dicho que esta prueba de esfuerzo, por un lado, que es esta, con el paciente, entonces vamos a medir, monitorizar en nuestro, bueno, vamos a ver en nuestro monitor todo el electrocardiograma mientras va aumentando, se va viendo aquí también la frecuencia cardíaca, se va tomando la presión arterial cada 15 minutos. Entonces, la idea es establecer un diagnóstico, ¿no? Para también poder estratificar el pronóstico de este tipo de pacientes. Entonces, también asociar a la incidencia de eventos isquémicos que podría presentar el paciente. Luego tenemos la gamografía cardíaca de perfusión. Esta gamografía va a analizar alteraciones del flujo coronario. Se puede realizar también con ejercicio, fármacos o uso de isótopos intravenosos, todos, ¿no? Como el talio 201, también otros tecnesiados como el cestamibi o la tetrofosfina podríamos utilizar. Y la idea es que se realiza si la prueba de esfuerzo, que nos mencioné hace rato, que es prueba de esfuerzo gradual, no se podría realizar porque el paciente tal vez tiene alguna limitación ortopédica, claudicación intermitente, inadaptación a la prueba, por ejemplo, o si es que no se puede analizar adecuadamente el electrocardiograma de base. Entonces se puede realizar la gamografía cardíaca de perfusión, ¿no? Entonces, en este nos va a permitir eh, informar la localización, severidad de la isquemia miocárdica, ¿no? Que obviamente también nos va a ayudar en el pronóstico, en tomar las decisiones clínicas y también lo que nos va a evidenciar es la viabilidad miocárdica, es decir, si se podría plantear revascularización por tal vez que hay algunos segmentos de miocardio que no tienen una severa disfunción contráctil. Entonces, en ese sentido, sí podríamos tener en cuenta este estudio para valorar, ¿no? Entonces se ve así. Normalmente debería estar la imagen y si es que hay alguna limitación por isquemia, ya se va a ver afectada la misma morfología en este estudio. Luego tenemos la ecocardiografía. La ecocardiografía también nos ayuda bastante, por un lado, la ecocardiografía en reposo, que nos va a valorar la función sistólica en sí global, sobre todo del ventrículo izquierdo, si es que hubiera valvulopatías, sobre todo insuficiencia mitral, presiones pulmonares, nos va a permitir la función sistólica mediante fracción de eyección, mediante las fórmulas que hay, y por ejemplo en la fracción de eyección por Simpson, biplana que podríamos encontrar, si hay algunos segmentos cardíacos con ya hipocinesia, asinesia, disinesia en cuanto a su contractilidad, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar bastante, nos aporta bastante y no es un método invasivo. Pero podemos hacer la ecocardiografía de estrés, donde la idea es hacer ejercicio en cinta o cicloergómetro también, y vamos a buscar que se produzca una mayor carga, o va a producir esto una mayor carga isquémica, mejor dicho. Podemos usar estrés farmacológico, sobre todo en pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo y bloqueo de rama izquierda, en los que no vamos a poder evidenciar adecuadamente nuestro electrocardiograma por estas alteraciones. Se puede ver. Podemos usar el dipiridamol, la adenosina y la dobutamina como los fármacos para provocar el estrés en este tipo de estudios. Em, ¿Qué más? Luego, que también tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, dentro de las limitaciones, que no, el paciente no pueda realizar ejercicio, al igual que en cuanto a la prueba de esfuerzo, que haya mucha comorbilidad sistémica, que además tenga otras alteraciones del paciente y que el paciente también presente arritmias o durante el estudio o incluso en algunos pacientes antes y que realice o que se produzcan bloqueos auriculoventriculares durante el estudio. Entonces, esas limitaciones harían que consideremos hacer tal vez otro método de estudio, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más?
Ya si hablamos del tratamiento, entonces tendríamos, por un lado, la idea es mejorar el pronóstico del paciente que ya estamos considerando con angina de pecho y minimizar los síntomas. Por un lado, podemos hablar del tratamiento no farmacológico, donde tenemos que hacer énfasis en cuanto a las enfermedades que podrían estar intercurriendo en el paciente, dislipidemias, el hecho de la hipertensión arterial, que podríamos considerar también. em, Cualquier tipo de factor de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, que debería obviamente interrumpirse, ya sí o sí es un factor importante y que también es reversible. Eso también hay que informar a nuestros pacientes, ¿no? Si abandona, disminuye el riesgo cardiovascular. Debe haber un consumo limitado de alcohol. Se habla de una ingesta moderada. Entonces, que si la ingesta es moderada, no resultaría ser perjudicial como un factor de riesgo cardiovascular propiamente dicho, pero sí hay que tener mucho cuidado por el tema de las bebidas estimulantes como colas o gaseosas, cafés, tés, que si bien no están contraindicadas, hay que tener su precaución porque aumentan la demanda miocárdica de oxígeno. Luego la dieta, que obviamente es una dieta obviamente mejor si tiene vegetales, pescado, fruta, pollo, cereales, sobre todo los que tengan dislipidemias, y el uso de aceites vegetales no saturados, sobre todo el aceite de oliva, ¿no? No alimentaciones muy copiosas, también si tiene el paciente de sobrepeso tiene que disminuir, mejorar la clase funcional y la actividad física, obviamente, de manera regular, hasta donde tolere el paciente. También va a ser beneficioso para hiperlipidemias, para la hipertensión, para problemas con la tolerancia a la glucosa. Entonces, podríamos considerar que el paciente camine, nade, haga bicicleta, cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Evitando los de tipo isométrico, ¿ya? Porque esos, sí, o los de tipo isométrico que van a requerir mucho esfuerzo, y que tampoco sea postprandial en la actividad, ¿no? A veces también se menciona en tratamiento no farmacológico que la actividad laboral sea de manera habitual, sin hacer mucho esfuerzo físico, también en pacientes que ya tengan la angina, o el tema del estrés es complicado porque es difícil trabajar sin presentar algún grado de estrés, entonces eso mucho cuidado. Y también se menciona el apoyo psicológico que podría ser importante en pacientes muy ansiosos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. Luego tenemos el tratamiento farmacológico. Primero, como prevención secundaria. Entonces, en este podemos usar las estatinas en pacientes, valorando obviamente también el hecho de las concentraciones de colesterol total, de LDL, también en pacientes que tengan obviamente hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, también se ha visto que puede ayudar en pacientes con colesterol normal, según el estudio CARE y lipid, como la pravastatina. Pero bueno, se está estudiando todavía, ¿no? En relación a este medicamento. La aspirina va a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con angina estable y se usan a veces dosis de 80 a 325 miligramos día, ¿no? Entonces, sí, sobre todo en los pacientes que ya están diagnosticados con enfermedad cardiovascular, o perdón, enfermedad coronaria, eh, que no tengan contraindicaciones para su uso. Podríamos plantear otro tipo de antiagregantes en nuestro medio, por ejemplo, el clopidogrel, que también tiene efectos beneficiosos, como alternativa a la aspirina en aquellos que no toleran la aspirina o tengan alergia a esta. En este farmacológico de prevención secundaria también se habla de la terapia estrogénica en las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Que se había hablado de los riesgos que aumentan justamente durante la posmenopausia. Luego el tratamiento farmacológico que puede ser sintomático en relación a los nitratos, que hablamos de la venodilatación, donde se disminuye la poscarga y haya una dilatación coronaria, como la nitroglicerina sublingual, el mononitrato o dinitrato de isosorbide, los antagonistas de calcio, que en estos podemos hablar de vasodilatación coronaria periférica, como las dihidropiridinas, el nifedipino, el amlodipino, o los benzodiazepínicos, como el diltiazem y el verapamilo también podríamos usarlo. Y los beta bloqueadores, sobre todo que van a bloquear los beta 1, que van a disminuir la frecuencia cardíaca y disminuyen así la contractilidad. Tener mucho cuidado con los beta bloqueadores si tienen insuficiencia cardíaca los pacientes, hipotensión o broncoespasmo, así sean beta bloqueadores cardioselectivos. Y hablando de la revascularización,
tenemos por un lado la angioplastía coronaria transluminal percutánea, que es lo que eh, mm, hablamos siempre de angioplastía para la revascularización, que no requiere una apertura torácica, es un procedimiento no tan invasivo, que tampoco requiere anestesia general ni nada. La morbilidad es baja, ¿no? Entonces, también el tiempo de hospitalización sería más corto. Esto nos va a permitir dibujar, obviamente, durante la angioplastía, todo el árbol coronario, ¿no? Para ver los lugares de lesión, ver si el grado de lesión que también podría presentarse y ver si se puede hacer, o puede ser o bien diagnóstico, solo evidenciar que hay lesión, o también terapéutico, donde podamos colocar tal vez las, las mallas metálicas, que son los stents, que se podría plantear obviamente más en pacientes con síndromes coronarios agudos, que es otro tema, pero bueno, eso para ver, ¿no? Entonces, obviamente la limitación es la incidencia de restenosis, ¿no? Casi un 35% los primeros 6 meses, em, que se hace cuando solo el procedimiento no incluye la implantación de stents, ¿no? Pero entonces esto lo va a disminuir. Luego la cirugía de derivación coronaria, también la van a ver como CICOR, que en realidad es el bypass coronario, ¿no? Que tiene una eficacia y seguridad que ha ido progresando en relación a la experiencia, a los avances técnicos de la circulación extracorpórea, de la anestesia, la protección miocárdica, asistencia circulatoria en el posoperatorio, ¿no? Y aquí hablamos de uso de injertos arteriales, que actualmente los mejores se evidencia como injertos de la mamaria interna, que es el que se ha visto a largo plazo con mejores resultados. Y bueno, también existen los venosos, ¿no? Pero existen los venosos. Hay que tener en cuenta que los resultados van a depender, por un lado, de la calidad de los lechos, de la anatomía coronaria, de la extensión de la patología coronaria que se llega a encontrar, de la función ventricular izquierda y la comorbilidad, así como si se ha tenido ya una cirugía coronaria previa. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.